Bueno. Ahí están viendo todos la presentación, ¿verdad? Bueno, entonces, el práctico que vamos a ver hoy es el de sedimentología. Es un práctico que está muy vinculado al caudal líquido, al práctico que vimos en caudal líquido, y también a la teoría sobre caudales, y está vinculado también a los procesos de erosión, porque los sedimentos se van a ir originando, los sedimentos o materiales que transporta el río van a ser son originados a partir, a ver, que le voy a dar a admitir a los chicos, que son originados en la parte alta de la cuenca, o bueno, durante todo lo que es el recorrido del cauce, ¿no? Entonces, nuestras cuencas acá en el NOA presentan, digamos, grandes tasas de sedimentación, dado de que son cuencas jóvenes, cuencas en donde los procesos erosivos se siguen manifestando, y por lo tanto la producción de sedimento es alta. Dentro del manejo de cuencas, la sedimentología tiene o cobra una mayor importancia porque nos permite caracterizar qué materiales transporta el río, y como vamos a ver mucho más adelante cuando veamos las obras de contención y veamos pendiente de compensación, ya no nos queda mucho, ¿no? Tampoco ya vamos a entrar en esa parte. Es importante conocer cuál es el material que transporta el río, nuestro cauce, nuestro río, y cuáles son los que predominan, ¿sí? Para poder realizar un buen diseño y un correcto diseño de obras en el manejo de cuencas, ¿sí? Voy a pasar. Bueno, acá. Bueno, como les decía, los estudios sedimentológicos tienen por objetivo conocer las características de los depósitos, ahí está, de los depósitos sedimentarios cefíticos y samíticos de los principales cursos fluviales que drenan la cuenca. Voy a dejar de compartir un ratito porque me parece que hay compañeros que quieren ingresar a la... Ahí están todos. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Lo que les decía, en esta imagen que vemos acá, vemos el cauce, un río, ¿sí? Y uno de los estudios que hacen falta, digamos, para caracterizar una cuenca o un río, o que no que hace falta, sino que son necesarios, son los estudios sedimentológicos. Ustedes ven acá este cauce, ¿sí? Que transporta gran material de sedimento porque no es cristalino, se ven, es bastante, tiene un color, digamos, el agua de este río, y el color está dado por los sedimentos que transporta, ¿sí? Y por otro lado, ustedes verán acá que se forman como pequeñas islas, bueno, acá en esta escala de imagen, ¿no? Capaz que cuando uno está más cercano a esto son más grandes estas islas, que también se las conocen como barras en el cauce, en donde se van generando estos depósitos de sedimento, ¿sí? Entonces, estos son lugares en donde uno esperaría realizar estos estudios de sedimentología, para conocer los distintos materiales que transporta el río, ¿sí? O una cuenca. Bueno, el conocimiento de las características texturales, principalmente del tamaño y la morfoscopía, permiten establecer el tipo de transporte, o sea, cómo es transportado ese material, y la forma de los depósitos. Mientras que el análisis de la composición nos brinda información sobre la procedencia de los materiales e influencia de las rocas madres proveedoras. Acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta, que por un lado, como acá bien dice, estudiamos. ¿Qué estudiamos en la sedimentología?
¿qué estudiamos de estos clastos? ¿Sí? Estudiamos cómo son transportados, y eso lo vamos a ver, o ya lo vamos a ver ahora, pero ¿cómo sabemos cómo fue transportado? A partir de la forma de los clastos, ¿sí? Y también de la forma en que se van depositando estos clastos. Y por otro lado, nos interesa conocer cómo está compuesta esta mezcla de sedimentos, ¿sí? Es decir, desde dónde se originan. Por eso es importante en la sedimentología conocer la litología de la roca, es decir, qué tipo de material son, de qué roca madre se originan, porque todos estos clastos que vemos acá son restos de los procesos de meteorización y posterior erosión de las rocas madres, de las partes altas de las cuencas, ¿sí? Y como vamos a ver, y este práctico lo solemos hacer en el río Vaquero, todos conocemos el río Vaquero, ¿verdad? Si uno va a la altura del puente, va a ver que tiene distintos tamaños de clastos, no solamente clastos pequeños, sino también bloques, no necesariamente el río Vaquero, sino en cualquier otro río que vamos a ver que tenemos clastos de diversos tamaños. Entonces, estudiando esos tamaños, uno puede determinar la procedencia, es decir, de dónde vienen, porque uno puede conocer la geología de la cuenca, entonces saber de dónde vienen estos clastos, cuánto tiempo han sido transportados, cuál es la distancia que fueron transportados, ¿sí? Y eso se puede conocer a partir del estudio sedimentológico. Aparte, conociendo, ¿sí?, qué tipo de clastos tengo, su tamaño, cuánto se transportan, digamos, en distancias y en velocidades, puedo dimensionar cuál es la fuerza que lleva ese material que es transportado, ¿sí? ¿Por qué me interesa conocer la fuerza de ese material? Porque si yo tengo que colocar, por ejemplo, alguna obra, un muro gavionado, por ejemplo, en estos sectores, ¿sí?, tengo que saber cuánto de fuerza tiene que resistir ese gavión para poder contener el sedimento y que ese gavión no se caiga, se desplace, se desplome o se hunda, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que para eso nosotros estudiamos la sedimentología. Como vamos a ver más adelante, se construyen curvas y dentro de esas curvas que alojan los datos de los diversos clastos y granulometrías de las muestras que tomamos a campo, también se hacen cálculos estadísticos, estadística descriptiva, mediana, moda, la media aritmética, desvíos estándar, ¿sí? Y particularmente con la mediana, o sea, el valor 50, podemos obtener el famoso valor del D50, que nos permite calcular, entre otras cosas, la pendiente de compensación. Ya lo vamos a ver más adelante, pero recuerden que el dato el valor del D50, es un valor, ¿sí?, o que se obtiene a partir de la curva granulométrica y que luego lo vamos a emplear para hacer cálculos de obras de corrección. Se emplean en otras fórmulas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir pasando. Bueno, ¿cómo es la metodología, ¿sí?, para hacer este análisis de sedimento? Como les dije al principio, tenemos como 3 instancias para hacer un estudio de sedimentología o estudio sedimentológico. Tenemos una primera parte, que es el campo, ¿sí?, ir al campo y tomar la muestra. Una segunda parte, que es analizar los datos a partir de unos programas o software. Y la tercera parte, ¿sí?, que incluye un estudio de laboratorio. Pero la parte o etapa 2 y 3 depende de qué tipo de clasto o granulometría voy a estudiar, ¿sí? Entonces vamos a ver este grafiquito que me pareció que es bastante explicativo, ¿sí? Dentro de los tipos de clastos o material, también le podemos decir material que arrastra una corriente, podemos tener gravas,
arenas, limos y arcilla, ¿sí? Acá lo que tenemos acá es como una clasificación de los tamaños en una escala phi, ¿sí? Esto se llama escala phi, ¿sí? ¿Por qué una escala phi? Una escala phi es una escala logarítmica, doble logarítmica, que me va a permitir en una sola curva representar tanto valores grandes que van a corresponder a las gravas y arenas, como a los valores más pequeñitos que son de limos y arcilla, en cuanto a diámetros de las partículas o de los clastos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a escuchar mucho la escala phi, ¿sí? La doble logarítmica. Eso lo que me va a permitir es unificar en una misma curva estos 4 grandes grupos, ¿sí? De granulometrías, ¿sí? Entonces, como veíamos al principio, en un sector que yo esté haciendo este estudio de sedimentología, puedo tener estos 4 tipos o estas 4 clases granulométricas. Entonces, dependiendo, digamos, cuál voy a estudiar primero, tengo distintas metodologías, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con gravas, en realidad para armar la curva granulométrica necesito tener representadas todas las granulometrías presentes en el lugar, porque si no estaría incompleto ese análisis sedimentológico. Entonces, para comenzar a trabajar con el material grueso, cuando trabajo con lo más grueso, o sea, con las gravas y algo de arena, ¿sí? ¿Con qué se trabaja? Con una medición directa, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo es la medición directa. Mientras que para las clases de arenas más finas y limo, ¿sí? Se trabaja con el tamizado, ¿sí? Mientras, o sea, esto que serían los materiales medianos, ¿sí? Las arenas más finas y los limos, ¿sí? Algo de limos, ¿sí? Más o menos hasta el diámetro 6 en escala phi de limo, trabajo con tamizados, ¿sí? En grava también puedo trabajar con tamizados, pero ya vamos a ver cómo, ¿sí? Y ya para partículas muy pequeñitas de limo y arcilla se trabajan con, sí, con el método de tubos de sedimentación, con microscopios binoculares, haciendo pipeteo y todo un proceso más químico, ¿sí? Y utilizando microscopios electrónicos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Con la parte de materiales más gruesos y medianos. La parte más fina casi no la solíamos ver, por ahí si nos queda un poquito de tiempo al final lo vemos, pero no en el caso de nuestra curva granulométrica y de los valores que nosotros requerimos para la construcción de las obras de corrección de torrentes y de como los gaviones o diques, ¿sí? Transversales, trabajamos con estos valores, ¿sí? O con estas granulometrías. La arcilla en este práctico no lo vamos a ver, y aparte que es algo muy de laboratorio, entonces, y no nos cambia mucho en lo que es la curva. Bueno, entonces, acá hay como este grafiquito, también lo puse en una tabla, que también nos puede servir. Esta tabla, van a ver que hay muchos autores en cuanto a sedimentología, ¿no? En este caso es Box, que nos propone también lo mismo que le estoy diciendo, que para sedimentos inconsolidados del tipo bloque, guijón, guijarro, guija, ¿sí? Es otro tipo de clasificación que no está mal. Acá en esta clasificación se habla de grava, arena, limo, en este caso bloque, guijón, guijarro, guija, porque es, según este autor, la medición se hace de manera manual, ¿sí? Es la medición directa, lo que decíamos acá. Mientras que las arenas, ¿sí? Es por medio del tamizado, arenas y un poquito de limo, ¿sí? Y limo y arcilla se hace por el método de pipeteo, ¿sí? Entonces nosotros hoy nos vamos a centrar en estos
en estos dos tipos o métodos de análisis de sedimento, ¿sí? Bueno, esto igual lo vieron en la teoría seguramente. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar en parcelas, ¿sí? Ahora vamos a pasar, entonces, el primer método que vamos a ver es el método directo, ¿sí? De las mediciones de los clastos. Vamos a ver el método y cómo se procesa en gabinete, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar dónde vamos a ubicar las parcelas de medición de clastos, ¿sí? Para la toma de los datos de material y de los sedimentos. En el campo, en la práctica, nosotros con ustedes, digamos, hacemos una parcela por grupo, pero en realidad si nosotros tenemos que hacer el estudio, ¿sí? Para toda una cuenca, tenemos que hacer más parcelas, o dependiendo del objetivo y del tipo de proyecto que se está realizando en la cuenca y requiere este estudio de sedimentación, se tienen que seleccionar lugares para ubicar la parcela. Entonces ahora voy a parar un poquito y les voy a compartir acá. Espera, esto tengo que parar acá y es este. Entonces vamos a ver un poco de cómo distribuir, ¿sí? Las parcelas de vegetación, digo, de sedimentos, ¿sí? Suponiendo que esta es nuestra cuenca, ¿sí? Bueno. Y tenemos nuestra red de drenaje, ¿sí? Bueno. Entonces, tenemos que hacer la distribución de las parcelas de donde voy a tomar las muestras de los sedimentos. Como le decía, depende del objetivo, ¿sí? Del proyecto que esté llevando a cabo. Por ejemplo, si necesito saber cuáles son los clastos para construir obras de corrección de torrentes, es decir, lo que siempre hablamos, gaviones, muros, algunos que otros dique transversal. Entonces yo quiero, porque tengo un problema de erosión en la cuenca, nosotros sabemos que la mayor tasa de erosión por lo general se da en las cabeceras, ¿sí? En los sectores de las cabeceras, ¿sí? Y puede ser también en los sectores acá en donde tenemos la línea divisoria de agua, y que puede ser de que acá también tenemos bastante pendiente, eso va a depender de las pendientes. Entonces, pero por lo general la producción de sedimentos siempre está acá en la parte más alta. En la parte media también se generan producción de sedimentos, y en la parte baja por lo general se tiende más a ya no generar sedimentos, sino a un proceso más de depositación. Sin embargo, en el río Vaquero nosotros vamos a ver que incluso en las partes más bajas aún tenemos bloques grandes, ¿sí? O clastos grandes, ¿sí? De material, digamos, entonces porque es transportado. Uno tendería a pensar de que en estos sectores de la parte alta están los clastos más grandes, mientras que en la parte más baja está el material más fino, ¿sí? Porque depende de la velocidad de la corriente, sedimenta primero lo más grande. Pero la potencia de nuestros ríos, en particular del NOA, es alta y transporta estos tipos de clastos grandes, gigantes, bloques, hasta estos sectores de la parte baja. Entonces, para definir dónde voy a poner las parcelas para realizar, digamos, la toma de los datos de sedimento, por un lado, lo primero siempre es que tengo que ver la accesibilidad a los sitios, ¿sí? Y tendré que distribuir parcelas tanto en las partes altas como en la parte media y en las partes bajas, ¿sí? De la cuenca. En el caso que estuviera haciendo un estudio integral de esta cuenca, y más si quiero construir obras, porque el problema de erosión, tengo que detectar dónde está el problema de erosión, lo más probable es que sea en este sector alto, entonces tengo que tener
¿sí? Información de qué sedimentos tengo aquí. Entonces, a veces también depende del tiempo y de los medios, digamos, para realizar el estudio. Entonces, a veces uno quisiera hacer al menos una parcela en cada cauce, ¿sí? En cada uno de estos cauces, pero el tiempo, la accesibilidad y también el dinero, digamos, con el que cuento para hacer el estudio, tal vez no me alcanza para hacer todo esto. Entonces busco lugares estratégicos, ¿sí? Por ejemplo, en los sectores, en estos cauces, que son más, por ejemplo, en este cauce, seguramente si hago el muestreo acá, voy a tener representado todo este sector. Por ejemplo, en este sector también, si hago acá, por ejemplo, la parcela en este sector, voy a tener representada esto, o tal vez si tomo en la zona de confluencia, ¿sí? También puede ser que tome los clastos, digamos, de este sector de la cuenca. Por eso les digo que depende del tiempo y de los recursos que tenga para distribuir las parcelas. Puede ser que tome acá, acá, luego por acá, por ejemplo, para tener caracterizado todo este cauce, ¿sí? En realidad acá voy a tener caracterizado el sedimento de todo este sector, por ahí tomaría en este sector, ¿sí? Por eso es lo que les digo con respecto a la distribución de las parcelas. Ahora, si yo hago como un zoom del cauce, ¿sí? Suponiendo que este sea el cauce, ¿dónde coloco, ¿sí? la parcela? ¿Sí? Porque acá es como que estábamos hablando de áreas. Acuérdense que para distribuir también las parcelas es importante hacer como un reconocimiento previo de la cuenca, conocer lo que les decía, cuáles son las zonas más productoras de material. Entonces agarro el Google Earth y puedo ver los sectores de cicatrices de despegue de la cuenca, digamos, de despegue de material, o sectores con mayores pendientes. Entonces eso, y también tengo que conocer la geología de la cuenca, qué formaciones geológicas tengo en la cuenca y qué tipo de material es, porque si es material de material ígneo, sedimentario, metamórfico, porque me va a servir para el momento del muestreo. Entonces lo que le decía, cuando estoy en el cauce, quiero cambiarle el color, pero no encuentro, acá. Tengo el cauce y por lo general estos estudios se hacen en la época de estiaje. ¿Sí? Lo de sedimentología, ¿por qué? Porque el cauce ya no trae tanta agua y tengo la depositación de los sedimentos, ¿sí? Del fin de la lluvia, del fin del periodo de lluvia. Entonces, suponiendo que el cauce, este es el cauce, yo puedo colocar parcelas a la margen, ¿sí? En las márgenes del río, y también se acuerdan que veíamos hace rato esas pequeñas islas, ¿sí? Que se forman de montículos de sedimentos, así que se van formando, y que uno cuando va al río los ve, que se llaman barras. Entonces también, ¿sí? Hago parcelas, ¿sí? En las barras, porque son sectores de depositación de sedimento. Ojo que cuando yo hago las parcelas, ¿sí? Lo que tengo que tener muy en cuenta es que tienen que ser sectores que no estén antropizados. Por ejemplo, la extracción de árido, vieron que extraen árido y luego acordonan el material, entonces ya remueven el material que es transportado por la corriente, entonces ya el sector está alterado. Entonces siempre tengo que buscar lugares en donde haya actuado de manera natural la corriente y la depositación de los sedimentos, ¿sí? Bueno, voy a cerrar acá y vamos a continuar. Nos quedan todavía 10 minutitos de esta presentación. Entonces, ya vimos cómo ubicamos las parcelas. Vieron, esto es lo que les decía. Por ejemplo, acá en este sector, este río, creo que es el río Toro. Fíjense que están las marcas de los camiones que entran, sacan material y acordonan, ¿sí?
Entonces, estos sectores, por ejemplo, nunca haría una parcela para tomar sedimentos aquí, porque aparte acuérdense que cuando se extrae el, el material, el árido del río, cuando hay una actividad antrópica, hay todo un proceso de selección del ripio, de la arena, entonces se llevan el material que se necesita, digamos, para la construcción, y quedan los materiales desechados, digamos, por eso son tan homogéneos, ¿sí? Cuando uno ve ya algo muy homogéneo como esto, aparte acá están los indicios de los camiones, camionetas que ingresan, ya esto te indica que es súper antropizado, ¿sí? Ven todo esto que se ven acá. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, chicos, a la hora de hacer la toma de las parcelas, ¿sí? De los datos en el campo. Bueno, entonces, bueno, ahora sí vamos a ver la metodología de campo. Entonces, yo ya tengo elegida los lugares en donde voy a hacer las parcelas, entonces tengo que hacer las parcelas. ¿Cómo se hace el campo? Entonces, lo primero que hago, como ven acá en esta foto, este es de una tesista de Laura Huaranca que se recibió en el 2015 y trabajamos en el Arroyo Pacará, ¿sí? Entonces seleccionamos los lugares donde hacer las parcelas y están con sus compañeros y que ayudaron en su tesis, y se hace una parcela. ¿Y cuánto es la dimensión de la parcela? De 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Entonces, con una cinta, con soga, con hilo, con lo que sea, marco una parcela de 1 metro por 1 metro. Y cuento todos los clastos superiores a 4 milímetros que se encuentran en esta parcela. ¿Cuántos clastos? Como dice acá, 250 clastos. ¿Por qué tanto? Se hacen entre 250 y 350 clastos. Porque para hacer correr el programa se necesita a veces esta cantidad, y para que sea representativo. Igual en el ejercicio de hoy vamos a trabajar con pocos clastos para que puedan ver cómo se trabaja en el Anatex, pero siempre se trabaja con esta promedio de mediciones. Entonces, y esta es una parcela. Luego, si tenemos que hacer muchas parcelas, bueno, voy a tener muchos datos de mediciones, ¿sí? Cuando vamos al campo, cuando hacemos este ejercicio con ustedes, cuando hacemos el método, digamos, el práctico de caudales en campo, una vez terminado, nos sentamos a tomar el mate y hacer la parcelita y contar, ¿sí? Contar 250 clastos. Pero no solamente los contamos, sino que le tomamos las dimensiones triaxiales, o sea, los ejes A, B y C, es decir, el ancho, el largo y el espesor, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos una planilla, por supuesto, que ya se las muestro, pero antes de empezar a medir las dimensiones triaxiales, lo que tengo que hacer es definir la litología, es decir, qué tipo de roca es cada una de estas. Y en el campo es súper difícil, porque aparte que las rocas a veces, a ver, no son rocas, son pedacitos de rocas, ¿sí? Han sido transportadas, están sucias, tienen óxido, entonces no es muy fácil, digamos, identificarlas acá en el campo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a partir del color, ¿sí? De cada una de las rocas, y también puede ser de la textura, le asignamos un numerito, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo el número de colores que veamos dentro de la parcela, le asignamos un número, y entonces esa va a ser la litología 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo en este caso, y estas 7 rocas me las guardo en una bolsa, y luego en gabinete voy con un geólogo que seguramente va a ayudarme a reconocer la litología, y muchas veces nos ha pasado que de 7 litologías que habíamos visto nosotros según el color, a veces quedan 6, 4, en este caso para este trabajo sí habían 7 clases de litología, pero a veces son 3 o 4 y nosotros traemos como 10 clastos, ¿sí? Hoy en día con todo el avance de la tecnología, directamente sobre una hoja en blanco, los chicos le sacan foto y le asignan un numerito. Entonces cada vez que agarro un clasto, que digo, bueno, pertenece
a la litología 1 porque, por ejemplo, es el mismo color. Entonces, ¿qué le tomo? El valor del largo, del ancho, y algunos le dicen espesor o altura, que es esto, sería la otra dimensión, ¿sí? ¿Y qué más? Entonces ya vimos que se le toma litología, las 3 dimensiones, ¿sí? A, B y C, y luego se toma, ¿sí? Ahora les muestro el grado de redondez y esfericidad mediante comparación visual, ¿sí? Entonces, Profe, sí. yo tengo una pregunta antes de que avance. Ujú. En cuanto a la profundidad, o sea, nosotros sí o sí tenemos que por parcela conseguir 250 clastos, Sí. y eso, por ejemplo, en cuanto a la profundidad que nosotros o solo tomamos los clastos que se encuentran en superficie, o hay una profundidad mínima o máxima que nosotros consideramos, porque No, la sedimentación yo supongo, no, porque son los que están dentro de la parcela. A veces hay algunos clastos que están más enterrados, digamos, pero son todos los que tenés en superficie, porque se supone que esos que están en superficie son del último evento de precipitación y de crecida del río, digamos, ¿sí? Entonces, sí, sedimentación es como que vos tenés varias capas y en profundidad seguro tenés más clastos y de claro. todo mezclado. Pero siempre tomamos de la superficial, ¿sí? Porque aparte no es que están muy enterrados, ¿no? O sea, vos tenés los clastos más de estos grandes, digamos, en superficie, y abajo ya tenés la matriz, que ahora les iba a mostrar lo de la matriz, pero sí, en superficie, igual, sacando los que están en superficie, fácil tenés los 250 clastos para medir. Mm. Y en cuanto a la litología, nosotros consideramos los grupos litológicos más representativos o todo, o sea, o tenemos que Todo, contemplar todo lo que podamos encontrar o todo lo que diferenciar. ustedes crean que son diferentes. Por eso le digo, a veces en el grupo reconocemos 10 litologías, porque las miramos y dicen, no, este es distinto color, este es más amarillo, este es más verde. Entonces a veces se llega digamos, a tener 10 tipos de litología en campo. Por eso es que cuando en la planillita esta que ven acá, ¿sí? En litología no ponemos arenisca, arena cuarzosa o lo que fuera la litología finalmente, sino que ponemos el símbolo 1, 2, 3 a cuál pertenecía, y antes y ya cuando vuelvo al gabinete, bueno, yo digo, bueno, esta era la 1, el geólogo me dijo, no, esto es arena, perdón, esta es un gneiss, por ejemplo. Y resulta que este también es un gneiss, entonces voy unificando. Entonces yo digo, 1 y 6 son gneiss, entonces todos los 1 y 6 que tenga acá en mi planilla van a ser gneiss, ¿me entendés? Sí, profe, muchas gracias. No, Eso de era. nada. Eso siempre nos pasa a todos porque no somos expertos en esto de la litología, entonces a veces traemos muchas más de las que son, y siempre un buen geólogo o algún amigo que tengamos en geología nos puede dar una mano, o si no, algún profe siempre dispuesto a determinar. Chicos, se corta, vuelvo a poner ahora el link, ¿sí? Para que continuemos con la clase.